Bienvenidos a otro podcast más de la comunidad PILAB. El día de hoy tenemos a un gran invitado, el doctor Darío Torres Sánchez. Así que si quieres saber más acerca de temas de geoquímica de rocas, petrología ígnea, geología básica, pero también de carreras muy importantes dentro de toda esta área como ingeniería en geología y mineralogía, si quieres saber más sobre posgrados, de qué se tratan, qué es lo que estudia un maestro en ciencias geológicas con especialidad en geodinámica, o quieres saber más sobre los doctorados en geociencias aplicadas, pues quédate aquí porque es justo el momento y justo vamos a tratar este tipo de temas y más con el doctor Darío Torres. ¿Qué tal? Buenos días, Darío. Hola Norma, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Y claro, pues vamos ahí a hablar de un poco de geología, ¿no? Que a veces es un poco olvidado esta rama, ¿no? Pero aquí andamos. Muchísimas gracias. A ti por aceptar nuestra invitación y pues bien honrados de tenerte acá, de tener este tipo de pláticas que sin duda nada olvidados ahora, ¿no? Con estos temas de los volcanes activos en nuestro país y que seguro tocarás ese tema. A todos nos interesa mucho, ¿no? Saber cuestiones, ¿no? En torno a estos temas tan polémicos de la naturaleza. Pero bueno, nosotros comenzamos este podcast siempre con una pregunta que nos parece muy interesante de abordar, sobre todo cuando tratamos con perfiles tan completos y tan interesantes como el tuyo, ¿no? ¿Cuáles son los 3 puntos importantes o 3 momentos importantes que han marcado tu carrera profesional? Pueden ser desde luego momentos complicados, momentos pues muy muy buenos, ¿no? O de toma de decisiones, etc. Entonces, platícanos, ¿no? ¿Cuáles han sido estos 3 momentos importantes? Claro que sí, Norma. Y sí, justo como lo dices, creo que hay entre estos 3 momentos ahorita que he estado pensando, tengo uno que otro malo y uno que otro bueno, realmente. Yo creo que el primer momento que definió como que el hecho de querer seguir en la academia y tratar de seguir en este camino fue cuando hice mis prácticas profesionales en la licenciatura. Tuve la oportunidad, por cuestiones del destino, se dio la oportunidad de hacer una estancia de 2 meses en Alemania. Entonces, en estas prácticas, realmente no fui, o sea, justo no fui becado ni nada por el estilo, simplemente me lancé, o sea, sí fue como un mochilazo, por así decirlo. Hablé con unas personas, me contactaron con unos investigadores, dijeron, no, pues si quieres vente, pero no tenemos financiamiento para traerte, entonces si puedes, dale. Entonces eso fue casi un año antes de iniciar mis prácticas, entonces pues a trabajar, a juntar dinero con mis papás, etcétera. Se dio la oportunidad, fui a hacer estas prácticas y tuve también la fortuna de tener las dos perspectivas de esta carrera, ¿no? La parte académica y la parte más industrial, ¿no? Ya que formé parte como de ayuda, principalmente ayudante, en cargar núcleos, en describir núcleos, etcétera, en una perforación. Estaban ellos buscando agua, ¿no? Estaban buscando acuíferos, etcétera. Entonces tuve la oportunidad de estar cerca, cómo es este manejo de las industrias y que de repente te hablen a las 2, 3 de la mañana de que, oye, ¿sabes qué? Ya está saliendo un nuevo núcleo, vente, y de repente te recojan y etcétera, o sea, todo este sentido. También tuve la otra perspectiva que es la academia, ¿no? El laboratorio, preparar tus muestras, ver cómo es un análisis, ver los datos, etcétera, ¿no? Pues ese fue uno de los momentos, creo que donde dije, ok, creo que quiero dedicarme a la academia. Me gusta este hecho de estar en un laboratorio, tú mismo manejes tus muestras y que de repente, si algo salió mal, pues no es culpa de nadie más que tuya. Entonces, o si algo salió bien, de igual forma es cuestión tuya, ¿no? Interpretar, ver por qué se comportan así los datos, etcétera. Todo esto que conlleva el área de investigación. Entonces dije, ok, regresando a México, yo ya estaba un semestre de terminar la carrera, entonces dije, ok, vamos a ver qué sigue, ¿no? O sea, quiero ver
como que tratar de quedarme en esta línea. Y justo con eso se acerca el segundo momento importante, que ahí ya no es tan emocionante como el primero. El segundo momento fue justo después de terminar mi carrera, a los meses de haber llegado de Alemania. Pues en la casa, en cuestiones ya más personales, había complicaciones tanto económicas como propias mismas, personales, y veía complicado el realizar un posgrado. Entonces pasé fácil medio año, un poco más, pues tratando de buscar algún empleo, pues toda esta cuestión que muchos sufrimos o que muchos pasamos después de la carrera, que estamos, bueno, queremos un posgrado o necesitamos comer de algo, ¿no? O es el sueño académico o es sobrellevar tu vida y olvidar un poquito e ir hacia adelante, ¿no? Por suerte tuve... Sí. No, sí, y a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida como este tipo de eventos que suceden en nuestra carrera profesional. Cuando vemos un currículum bien completo, ¿no? Desde una licenciatura hasta un doctorado, no sabemos lo que implica, los esfuerzos que implican personales y los desafíos que conlleva todo eso, ¿no? Desde los problemas que pueden suceder familiares y que somos humanos como cualquier otra gente, que hay problemas y todo, pero la manera de sobresalir y de tomar decisiones, pues es bien importante para poder consolidarnos profesionalmente. Y eso es algo que tú lo estás mencionando y qué bueno que lo menciones para que todos los que te escuchen ahora, pues identifiquen, ¿no? Que no hay caminos fáciles y que Claro. hay cosas pues muy duras dentro de tomar decisiones que manejan tu vida. Pero pues que finalmente estamos acá, ¿no? Entrevistándote acerca de todo lo que has logrado. Así que pues continúa, ¿no? Por este segundo momento. Y en ese segundo momento, o sea, fue un caos, ¿no? Porque yo pensaba, pues como muchos, dices, bueno, vengo del extranjero, pues trato de hacer un posgrado en el extranjero, ¿no? Porque a lo mejor eso me va a abrir puertas, a lo mejor no sé. Pasan los meses, se complican las cosas ahí en casa y pues con cuestión personal, como había dicho. Y pues dije, no, pues creo que este sueño o esta idea de irse al extranjero a hacer un posgrado se va disminuyendo cada vez más, ¿no? Entonces ya me estaba direccionando más a buscar un empleo de lo que fuera realmente. A veces pues ni de tu carrera, a veces consigues luego. Y estaba buscando ya esto hasta que un profesor de ahí de la facultad en la que estudié, me comentó, oye, pues ya se acercan las aplicaciones para el posgrado aquí en la facultad. Si gustas, pues aquí está la convocatoria, piénsalo, tienes tantos días para que se llegue tu fecha límite, preparemos algo y dale, ¿no? Y me quedé pensando, regresé a casa, le di vueltas a la cabeza y dije, no, pues ¿sabes qué? Sí quiero, o sea, sí, no es tanto por la necesidad, que es algo que yo he visto durante todos estos años, que no podemos hablar más adelante, que es ya a veces los posgrados, hay alumnos que a veces no lo hacen por gusto, algunos, no todos, no voy a generalizar, pero de repente yo veo chicos que dicen, no, pues es que estoy aquí nada más por el financiamiento que me dan, ¿no? Y ahí es cuando te empiezas a preguntar, bueno, ¿qué está pasando? Pero bueno, en ese segundo momento yo decidí, ok, sí le voy a dar, quiero seguir en esta línea académica, y pues vamos a darle. Perfecto. Aplico, se da, entro a la maestría, pasa todo este periodo de la maestría, llega el tercer momento importante, ¿no? Es algo muy bonito que me fue pasando, yo creo que consecutivo. Ese tercer momento importante fue cuando di clases. También después de la maestría obtuve una oportunidad de dar un semestre de clases en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División de Ciencias Básicas. Hay una carrera joven de Ingeniería Geofísica, ¿no? Entonces necesitaban alguien que diera geología, petrología, etc. Y dije, no, pues yo puedo, ¿no? Estuve en ese semestre dando clases. Para mí esa fue una experiencia genial, inmensa, o sea, que dije, ok, me encanta esto, quiero seguir dando clases, quiero seguir en esto de la academia, porque de igual forma, igual que en la licenciatura, cuando terminé la maestría, llega esta duda, ¿no? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Necesito trabajar o no necesito trabajar? Etcétera, ¿no? Se dio, termino el semestre de
de dar clases, y justo antes de que terminara ese semestre, un chico se me acerca y me dice, ¿sabe qué, maestro? Pues quiero hacer una tesis con usted, ¿no? Y así como que, ok, pero pues no tengo financiamiento para hacer que desarrolles una tesis, ¿no? Porque necesitamos esto y esto, ¿no? Fui muy claro con el chico, le dije, ¿sabes qué? No puedo, no tengo dinero, no tengo con qué hacerlo. Entonces dame chance, ¿no? No, pues muchas gracias, maestro, aquí y allá. Entonces ahí me quedé pensando y dije, ¿sabes qué? Pues no sé cómo pedir totalmente un financiamiento porque de alguna forma en la maestría tu asesor te ayuda o te van de la mano y algunas cosas te encargas tú y otras cosas no. Entonces dije, no, necesito seguir, o sea, necesito prepararme más. Y en ese tercer momento fue cuando decidí realizar un doctorado, ¿no? Entonces creo que esos fueron los 3 momentos más significativos de toda mi carrera que dije, ok, por algo sí va aquí, ¿no? Y como una cosa te lleva a otra, ¿no? O sea, primero la curiosidad, ¿no? De una área que conoces y que estás experimentando, etcétera. Y llegas ahí y después te das cuenta que quieres probar un poco más y que aparte quieres probar dar un poco de clases, ¿no? Y te das cuenta que te apasiona enseñar, pero que también te apasiona investigar. Y yo creo que ese momento para ti fue bien importante, ¿no? Del que alguien quiere aprender de mí, pero no tengo las posibilidades de financiar su proyecto, la idea o lo que sea. Debió ser como pues un poco triste decir no. Yo finalmente pienso que en el momento en el que estás ya tienes posibilidades, ¿no? De ahora sí poder transmitir conocimiento, hacer planeaciones científicas de lo que también eres experto, de gestionar todo ese gran mundo, ¿no? De la redacción y de la escritura científica, etcétera. Pero bueno, yo te tengo otras preguntas, porque para todas las personas que ven nuestro podcast, muchas están por decidir a qué licenciatura irse, decidir a qué posgrado irse, o por qué un doctorado en geociencias, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito de qué va la carrera de ingeniero geólogo y mineralogista, ¿no? ¿Qué hace? Porque es una carrera que aparte no se escucha tanto, ¿no? Como un médico general o como una bióloga, así muy... Son licenciaturas muy conocidas, ¿no? Y yo cuando leí la tuya de repente me quedé, no, esto ni siquiera había escuchado, ¿no? Entonces, explícanos, ¿no? De qué va esta ingeniería. Y no te preocupes, incluso donde están las facultades no saben de esa carrera, ¿sabes? Es algo bien curioso eso, ¿no? Algo chistosito. Pero un ingeniero geólogo, un geólogo, como normalmente yo les digo, es una carrera súper flexible. Entonces es súper flexible, es súper amena a poder desarrollar N cantidad de cosas. Por ejemplo, hay geólogos como yo en este caso, que somos direccionados hacia la mineralogía. Pero dentro de la mineralogía, pues incluso se sigue dividiendo. Puedes trabajar en una minería, pero no solamente en eso. En una minera, no solamente en eso. O sea, puede ser minerales metálicos, no metálicos, puede ser incluso carbón. Puedes incluso tú como mineralogista trabajar en la industria del concreto. ¿Por qué? Porque en el concreto pues sabemos que son arcillas, sabemos que son ciertos tipos de rocas, ciertos tipos de minerales que necesitas, pues y con técnicas que aprendes como mineralogista los puedes ir desarrollando. Pero no solamente ahí, también puedes trabajar en la industria petrolera, en la cuestión de cuencas sedimentarias o donde vas con rocas sedimentarias, puedes hacer un método o analizar un método que se llama petrografía, etcétera, ¿no? Entonces, como mineralogista puedes trabajar en N cantidad de cosas. O sea, te puedo seguir hablando y hablando y hablando. Laboratorios, químicos, no químicos, etc. En cuanto como geólogo, puedes incluso trabajar en esto porque te puedes ir capacitando con el tiempo. Pero también, por ejemplo, puedes trabajar en la prospección de cuerpos acuíferos. Por ejemplo, puedes trabajar incluso de la mano con ingenieros civiles, con topógrafos, también puedes ir trabajando en eso, como le dicen, mecánica de rocas, todo este rollo, en planificación incluso de
de estructuras de ciudades, etcétera, mapeo, ¿verdad? También es sumamente importante. Obviamente puedes trabajar dentro del Servicio Geológico Mexicano, haciendo todas las técnicas que aprendes, pero paralelo a esto también hay N cantidad de industrias, ¿no? Y en donde se puede un geólogo, donde se puede adaptar un geólogo, mejor dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí mismo, o un geólogo, por ejemplo, se puede direccionar a la geofísica también, de igual forma, prospección de agua, prospección petrolera, yacimientos, etcétera, ¿no? Incluso, el geólogo tiene la habilidad, o puede ir desarrollando la habilidad de estar dentro de cuestiones ambientales. Entonces, ya hoy en día es una gama amplia, ¿no? Sumamente amplia. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención desde que he estado en la maestría hasta la actualidad son estos proyectos multidisciplinarios, tanto científicos como ya sociales, ¿no? En donde hay biólogos, hay geólogos, hay ingenieros civiles, hay ambientalistas, etcétera, todos trabajando juntos para un mismo fin. Entonces, un geólogo, pues realmente se te puede ir adaptando a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tengo conocidos que iniciaron como ingenieros civiles, se pasaron a una maestría en geociencias y desarrollan ambos en conjunto, y viceversa. Por ejemplo, tengo un amigo que era geofísico, bueno, se graduó de geofísico y se direccionó hacia el área de matemáticas, totalmente matemáticas puras, ¿no? Entonces, es algo muy curioso. Como te digo, tengo algunos conocidos que de repente tomaron caminos distintos a lo que íbamos encarrilados casi todos, pero sí, un geólogo se puede ir adaptando a muchísimas cosas. Un panorama pues bien grande, ¿no? Y un montón de oportunidades. Es qué bonito que nos platiques de esta carrera y de todas sus posibilidades, porque eso es un conocimiento que es más digerible, ¿no? Para un chico que esté interesado en la geología, sí, de manera general. Pero no te me escapas de esta pregunta en torno a los volcanes, ¿no? Que es como la pregunta del público en general, que no sabemos pues mucho, ¿no? De los volcanes activos en México. ¿Cuál es tu opinión, ¿no? Como especialista, ¿no? Porque muchísimas veces seguramente la pregunta que te hace cualquier tía en las comunidades familiares es si el Popocatépetl va a hacer erupción, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el Popocatépetl? ¿Por qué está tan activo? ¿Por qué? ¿Qué onda con el Claro. todo? Sí, mira, por ejemplo, en el caso del Popocatépetl, siempre he dicho, es bueno que siga en actividad. Siempre he dicho eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay volcanes pasivos o que están dormidos, que sabemos que por debajo de ellos hay algo que se conoce como una cámara magmática activa, que sigue produciendo material. Esos casi siempre se consideran como que los más peligrosos, ¿no? ¿Por qué? Porque con el tiempo en el cráter o en este agujerito donde sale todo el material, se va compilando pues sedimentos, agua, etcétera, ¿no? Incluso hay algunos que tienen lagos y cuestiones por el estilo. Entonces, en el momento que llegue a hacer erupción, pues va a ser el nuevo material que se crea junto con este tapón que se hizo, ¿no? Entonces llegan a ser muy peligrosos. Pero, por ejemplo, en el caso del Popo, es uno de los volcanes, yo creo que de México, más monitoreados, principalmente porque se encuentra cerca de la ciudad más poblada de México, ¿verdad? Sigue siendo estudiado por N cantidad de formas. O sea, tú puedes buscar en Google académico Popocatépetl y vas a encontrar hasta lo que menos te imaginas, ¿verdad? Entonces, que siga siendo activo es algo muy bueno. Obviamente, aquí siempre he dicho que tenemos que hacer caso y estar al pendientes, principalmente las personas que viven cerca de estos cuerpos, de las organizaciones gubernamentales, ya que ellos se encargan de avisar, ¿sabes qué? Está pasando esto. Por ejemplo, hace poco
que iba cambiando de semáforo, si mal no recuerdo. La actividad, que de repente se ponía amarillo, de repente creo que era naranja o cuestiones por el estilo. Entonces estos avisos son importantes que la comunidad lo sepa o que esté al pendiente. Ya hoy en día pues hay una gran cantidad de formas de comunicación, pero es importante ya que es por algo que te están avisando. O sea, sí son volcanes muy, muy bien monitoreados y que están monitoreados creo que casi 24/7, ¿verdad? Eso sí, y es algo que siempre he dicho, me gusta repetir, no podemos predecir cuándo va a dar o cuándo va a ser una erupción. Sí, no lo podemos. Yo me daba fecha, pero bueno. Sí, no podemos predecirlo. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, existe algo que se le conoce como sismos volcánicos. Ahí mis conocidos geofísicos van a saber mucho más que yo de eso. Pero cada sismo, cada forma de medir los sismos, existen distintos tipos de sismos. Entonces, entre uno de ellos son estos. Entonces, cuando se van haciendo movimientos en esta cámara magmática que les digo, se registra, ¿no? Entonces, a veces hay cierto patrón, hay ciertas formas. Entonces, cuando hay picos distintos o anomalías distintas, ya es cuando, pues, hay que estar alertas, ¿no? Pero no podemos predecirlo, o sea, no sabemos con exactitud cuándo va a pasar. Eso puede pasar en cualquier momento. Tanto puede ser en este año, puede ser el siguiente o miles de años. Pero, por ejemplo, en México, aparte del Popocatépetl, pues existen otros volcanes muy activos, ¿verdad? Está, por ejemplo, el volcán de Colima, que también llega a ser uno de los volcanes más monitoreados, más estudiados, ¿verdad? Y, por ejemplo, también hay volcanes pues ya dormidos, ¿no? O incluso volcanes ya extintos, como de repente se les dice, ¿no? De forma general. Y algo que siempre me gusta comentar cuando tengo la oportunidad es decir, ¿sabes qué? Aquel cerrito que incluso tú no sepas que es un volcán, puede ser un volcán. ¿Por qué? Porque en México México es un país volcánico, fue un país donde hay muchas rocas volcánicas. Gracias a esas rocas volcánicas es que también tenemos recursos sumamente importantes y recursos mineros importantes, ya que ciertos minerales, ciertos elementos se generan a partir de actividad magmática, ¿no? Actividad volcánica, ¿verdad? Entonces, sí, justo, o sea, de volcanes podemos hablar, yo creo que todo el tiempo que podamos, pero creo que lo importante aquí es que si hay actividad volcánica importante, como es la del Popocatépetl o como la del Colima, en donde hay ciudades muy cerca, siempre estar pendientes a las organizaciones gubernamentales, acatar sus recomendaciones, porque detrás de esas recomendaciones hay muchos estudios y hay mucho análisis, ¿sí? Entonces, la persona que le dice a la organización gubernamental, ¿sabes qué? Puede pasar esto y esto, avisa a la comunidad de que tome sus precauciones, es porque tiene un respaldo científico. Entonces sí es a veces importante tomar en cuenta esto. Pues muchas gracias por esos consejos también. Y bueno, ahora pasándonos, ¿no?, al siguiente nivel, a la maestría. También algo desconocido, supongo, para muchos y para los interesados en toda esta área, es acerca de la geodinámica, ¿no? ¿De qué se trata esta área? ¿Y qué aportes pudiste desarrollar, ¿no?, con una investigación de maestría referente a esta área? A mí me interesa saberlo. La geodinámica, si mal no estoy en lo correcto, si estoy mejor dicho en lo correcto, es aquella subrama de las geociencias en donde principalmente buscamos la forma de cómo se generó algo, o sea, cómo se generaron cierto tipo de rocas o cómo es que se generó un ambiente tectónico en específico. Entonces, principalmente estudiamos ambientes tectónicos. Pero el estudiar ambientes tectónicos o la tectónica de placas, como muchos lo conocemos o de forma muy general se conoce, va más allá
de solamente, sí, una placa se movió y ya formó un volcán. No, o sea, es mucho más allá de. Por ejemplo, en el caso de rocas ígneas, o de rocas volcánicas o rocas plutónicas, según sea el caso que estés estudiando, tú puedes estudiar el origen y evolución de estas rocas, desde una perspectiva mineral como de una perspectiva química, que es en donde yo me especialicé un poquito más. Entonces, sí, justo en la geodinámica buscamos la forma de por qué tenemos esta organización tectónica aquí, o sea, esta distribución tectónica actualmente, o cómo se obtuvo en el pasado, ¿verdad? Una de las frases principales, o creo que algo muy principal dentro de las geociencias, es los procesos que ocurrieron en el pasado son aquellos que siguen actuando hoy en día, ¿verdad? Entonces, si entendemos lo que pasó antes, podemos entenderlo de hoy en día y viceversa. Si entendemos lo de hoy en día, vamos a entender lo que pasó antes. Entonces, por ejemplo, en mi caso en específico, yo la maestría la desarrollé, mi investigación de maestría la desarrollé en rocas volcánicas de la Sierra de Santa Catarina de la Ciudad de México. Los que han ido para Ciudad de México, los que están en Ciudad de México conocen esta sierra, pero para aquellos que no, si ven un mapa de la Ciudad de México y ahí ven un cerrito así en medio, que va como que en una línea diagonal, esa es la Sierra de Santa Catarina, que es un conjunto de volcanes que se le conocen como volcanes monogenéticos, que son aquellos volcanes que solamente tuvieron erupción una sola vez o dos a lo mucho. Ya, es como que la definición clásica de este tipo de volcanes. Y mi investigación proporcionó información tanto mineralógica como química, como también una prospección o una interpretación del posible origen de estas rocas, ¿verdad? Entonces, ¿qué aporte es? Principalmente es aporte científico, aporte académico. No es tanto aporte social. Sin embargo, este tipo de información apoya o puede brindar soporte a estudios que se puedan generar ya más aplicados socialmente, ¿no? Entonces, sí, justo en la maestría, ese fue la principal investigación que realicé, y ya que en esta zona no se habían desarrollado estudios de este estilo, ya que es principalmente por la complejidad de entrar a la zona para recolectar muestras. Sí es muy complejo, ya que, si mal no recuerdo, está entre el límite de la delegación Iztapalapa y Tláhuac, que los que conocen por ahí pues, saben que es una zona de respeto. Y pues bueno, tuvimos que ingeniárnosla para poder llegar a recolectar tan siquiera una muestra, ¿no? Que a veces pues es complicado. Pero sí, justo. Entonces, pero alguien especializado en geodinámica no solamente trabaja con rocas ígneas, sino puede trabajar con rocas sedimentarias, de igual forma buscar el origen y evolución de este tipo de rocas, y cómo es que este origen y evolución implica en la tectónica del área de estudio. Y puede estudiar también rocas metamórficas, ¿verdad? Entonces realmente alguien en geodinámica puede estudiar cualquier tipo de rocas, y de N cantidad de formas metodológicas que ni se imaginan. O sea, hay aquellos que estén viendo y sean químicos, créanme que alguna de esas técnicas también la usamos nosotros, ¿no? Entonces es algo muy, muy interesante. Sí. Sí, jamás pensaría algún estudiante que esté interesado en la geología que necesita poner más atención en estas materias, ¿no? de química, pues, y todo lo que tenga que ver con todas estas materias. Entonces, así es que pues mucho ojo, ¿no? Es parte para que lleguen con bases muy, muy sólidas sobre estos temas. Y bueno, dentro de estos temas también es como muy interesante, ¿no? Saber si por ejemplo, al obtener algunas muestras o constantemente estar viendo, ¿no? Seguramente tú no puedes ir a una excursión de senderismo o de cualquier tipo de actividades, y estás ahí curioseando, sí, ahí las capas, ¿no? del suelo.
a mí me interesa saber si has encontrado algo curioso, ¿no? Referente a fósiles o cosas de ese tipo al obtener tus muestras, ¿no? Porque pues tienes que ir un poquito más profundo a lo que se puede ver superficialmente. ¿Tú has visto algo o has obtenido algo Sí. por ahí interesante? Sí, de hecho sí. Bueno, en campos volcánicos y rocas volcánicas, pues es muy difícil que llegues a encontrar fósiles. Eso es primero que nada. Pero, por ejemplo, durante la carrera hacemos excursiones. Ahí cerca, la facultad se encuentra en Nuevo León. Entonces Nuevo León es muy rico en rocas sedimentarias, ¿no? Pues casi todo Nuevo León hay rocas sedimentarias. Entonces en esas rocas sedimentarias es en donde se pueden estar alojados ciertos tipos de fósiles, principalmente moluscos, cuestiones por el estilo. No soy tan experto, pero y no se enojen mis amigos de sedimentología y de paleontología, pero por ejemplo yo he encontrado amonites súper chiquitos, o incluso a veces hay pedazos de roca, fragmentos de roca en donde hay toda una gama de amonites, ¿no? Así súper chiquititos, ¿no? Solamente yo he tenido solamente la fortuna de encontrar esos, pero a veces me he encontrado fósiles grandes, ¿no? Que si tratas de sacarlos o tratas de romper la roca para sacarlos, pues puedes dañar el fósil, ¿no? Entonces yo he optado en esos casos dejarlo ahí. Pero de repente he tenido conocidos o amigos que sacan unos fósiles hermosos, ¿no? Y digo, oye, ¿dónde sacaste eso? No, pues donde estabas a unos cuantos pasos, ¿no? Sí, ay, no me digas eso. Pero sí, he encontrado alguno que otro fósil, pero yo siempre he sido más de dejarlos ahí. O sea, no soy tanto como de coleccionarlos ni nada por el estilo. No soy tan fan de eso. Me gusta más tomar una fotito y ya, a lo mucho. Pero sí, incluso como dices, como comentas, Norma, cuando he hecho senderismo, bueno, mis tiempos de condición física ya no tanto, sí, el estudiar la carrera de geología a veces se te vuelve un arma de doble filo en el sentido de que ya nomás estás viendo qué tipo de rocas son o te empiezas a preguntar, ¿cómo es que se formó esto? ¿Cómo no se formó esto? Incluso cuando vas a algunos lugares que tienen estas losas de granito y estas losas así bien bonitas, pulidas, ya empiezas, mira, este es tal tipo de mineral, mira, este es un tipo de fósil, ¿no? Entonces a veces sí se te llega ya a volver casi una adicción. Claro, luego disfrutas de la naturaleza y ya a seguir en lo tuyo. Y bueno, a mí me gusta mucho cómo cuando uno puede ver tu perfil como tu tortilla, por cierto, cómo vas desde la ciencia básica hasta las ciencias aplicadas, ¿no? Y que finalmente tu doctorado llegó o aterrizó en la geofísica aplicada. En esta parte de la geofísica aplicada, ¿qué es lo que denotas que ya es diferente, ¿no? De generar ciencia básica a hacer esta transición? ¿Qué has logrado tú en este sentido, ¿no? De lo aplicado que es hacia donde todos queremos ir, ¿no? También hacia lo aplicado, hacia aportar algo, ¿no? A la sociedad, etc. Claro. Sí, en geología aplicada, o en ciencias aplicadas, ahí es donde se te abre aún mucho más el panorama. En mi caso, por ejemplo, el doctorado, de igual forma lo hice en un sentido de investigación básica, pero con un fin. ¿Qué pasa? En mi doctorado, de igual forma estudié el origen y evolución de unas rocas volcánicas, en este caso de San Luis Potosí. Pero algo interesante ahí es que hay unos domos volcánicos o hay unos cerritos de forma muy general que tienen topacio, ¿verdad? Entonces a nosotros nos intrigaba el hecho, bueno, si tenemos topacio que de alguna forma es un mineral llamativo, ¿cómo es que estos tipos de topacio se formaron? O mejor dicho, ¿cómo es que estas rocas se formaron? ¿Verdad? Para que nos dieran lugar este tipo de minerales. Entonces ahí me encargué, se aplicaron distintos métodos.
Incluso también el objetivo de mi tesis de doctorado e investigación doctoral fue estudiar el origen, evolución y edad de las rocas volcánicas del complejo de la Sierra San Miguelito en San Luis Potosí. La Sierra San Miguelito es un complejo volcánico que está hacia el sur de la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, dentro de este complejo existen rocas o existen áreas en donde se encuentran estos minerales que les di, como el topacio. Entonces ahí me encargué de ir proponiendo un modelo cuantitativo de cómo es que posiblemente se generaron estas rocas, pero aplicándolo o nutriéndolo con edades geocronológicas, ¿verdad? Entonces ese estudio dio pie a desarrollar más estudios de este mismo estilo alrededor del campo de San Luis Potosí. Existe un campo volcánico en San Luis Potosí. Para aquellos que estén de San Luis Potosí o han ido por allá, existe un campo volcánico más o menos amplio, que no está activo, ¿verdad? No es por ejemplo como en la Ciudad de México, que sí hay volcanes activos. Ahí ya son rocas de hace 30 millones de años, 20 millones de años, ya tienen su edad. Pero sí, entonces, ¿cómo es que se direcciona a lo aplicable? Pues principalmente en brindar información de origen e información química de ciertos elementos químicos de las rocas para que alguien más especializado en prospección de yacimientos o cuestiones por el estilo puedan utilizar esta información y ver, ok, ¿sabes qué? Si me conviene tratar de hacer un trabajo aquí o no, ¿verdad? Por ejemplo, creo que el año pasado, tuvimos la oportunidad de publicar un artículo acerca de unos cuerpos graníticos del norte de San Luis Potosí. Y en estos cuerpos graníticos, ya hace años se había propuesto que existe, no recuerdo ahorita el mineral en específico, el elemento en específico, pero se había dicho, ¿sabes qué? Estas rocas son ricos en estos elementos que pueden dar pie a explotarse, ¿no? O hacer prospecto de hacer un yacimiento, ¿verdad? Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué pasaría si conocemos su origen, ¿verdad? Entonces desarrollamos esto, ¿no? Buscamos la forma de cómo es que se generaron estas rocas y lo complementamos con lo que se había propuesto antes de qué tipos de elementos existían para ver si había un yacimiento mineral de ahí, y se dio un trabajo muy interesante, ¿no? Sabimos que el ambiente tectónico del área jugaba un rol importante, ¿no? Entonces, así como esto se puede ir desarrollando más y más. Pero esto es donde se encarga ya las geociencias aplicadas. Ver cómo un trabajo de ciencia básica, como por ejemplo el que desarrolle, va a nutrir o va a soportar ya cosas más como prospección de yacimientos o incluso búsqueda de cuerpos de agua, ¿no? Por ejemplo, en San Luis pues hay muchos pozos de agua, porque casi la mayor parte del agua que se consumen son a partir de cuerpos acuíferos. Entonces, saber qué tipo de rocas hay en la superficie, cómo se originaron, o toda esta relación tectónica, pues también juega un rol importante, ¿no? Bueno, te comento, ¿no? Que pues es muy interesante, ¿no? Y que este tipo de conocimientos también puede usarse ya como un recurso, ¿no?, económico para ciertas áreas cuando se descubre algo, algún elemento interesante, ¿no? Claro. Que se puede explotar y todo eso. Y bueno, ya recorrimos toda tu trayectoria, ¿no? Desde la licenciatura hasta el doctorado. A mí me interesa también, como una persona que se dedica pues a hacer muestreos, ¿no?, en diferentes zonas geográficas de nuestro país, a hacer investigación en el laboratorio. Seguramente ahora en este punto también te dedicas un poco a la docencia, pero ¿cómo un investigador de este tipo y tan ocupado
aparte le da tiempo para hacer escritura ahí de divulgación científica, y dentro de ese trabajo, por supuesto, que has aportado mucho a la plataforma de Pila, lo cual se agradece enormemente, ¿no? Y quien pueda ir a visitar, pues son temas relacionados al método científico, a la escritura científica, etcétera, herramientas que son muy, muy necesarias en nuestro día a día, sobre todo quien esté estudiando la licenciatura o está en doctorado o postdoctorado, ¿no? Nunca termina uno de aprender. Pero ¿cómo te da tiempo a hacer esto? Y aparte de tener tu propio proyecto de como divulgador científico, ¿no? A mí, yo necesito esos trucos, y también platícanos, ¿no? De estos proyectos que tienes andando. Claro, primero que nada agradecerles aquí a Pilap por la oportunidad de tener este espacio de generar este tipo de escritura, porque es algo que le di vueltas a la cabeza por mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando arranco mi doctorado, aún yo me quedaba con la espinita de cuando di clases, ¿no? Entonces, cuando di clases, muchos chicos, y es algo muy que te motiva mucho, muchos chicos querían aprender más de simplemente en la clase que estaban dando de la carrera que iban a desarrollar, ¿verdad? Entonces ellos querían aprender de todo, o sea, jamás me había topado con chicos así de que querían aprender de todo, física, química, matemáticas y cómo esto se aplica en geología y por qué esto, etcétera, ¿no? Entonces ahí dije, ok, ¿sabes qué? Arranco el doctorado, veo que de alguna forma tengo poquito tiempo de repente, entonces dije, mira, pues en este lapso de tiempo, ¿por qué no hago una página de Facebook, ¿no? Así arranco primero. Y Platicando de la Tierra, que es el proyecto de divulgación que tengo, no arrancó como Platicando de la Tierra, arrancó con otro nombre muy raro, que a veces ya hoy en día me da risa, pero se llamaba Geopetroc, y su enfoque era totalmente distinto. En ese entonces estaba involucrándome en el hecho de tratar de programar o todas estas cosas de computadoras y todo esto. Y dije, pues hago una plataforma en donde pueda yo compartir mis hojas de cálculo, mis plantillas, mis scripts, etcétera, ¿no? Obviamente no funcionó. No funcionó porque no sabía cómo hacerlo. Esto lo estoy diciendo que fue en el 2017. Entonces, en ese entonces no se hablaba tanto de divulgación, ¿verdad? Sí existía una que otra página que no se describían tanto como divulgación, sino simplemente comunidad científica, página de ciencias. Pero a partir de ahí arrancó. Y entonces el tip o el consejo de tener el tiempo para poder desarrollar divulgación es que, bueno, en mi caso fue organizarme lo más detallado que pueda. Porque en ese entonces, por ejemplo, no existen las herramientas que tenemos hoy en día en cuestión de divulgación, como son las carpetas o estos calendarios de organización de publicación automática. Hace unos años no existían, entonces era un caos poder publicar a tiempo o en una hora que pudieras tener flujo de gente. Entonces, lo que yo hacía en ese momento, cuando no existían estas herramientas, agarraba mi calendario y decía, ¿sabes qué? Un día completo voy a generar todo el material. O sea, que me pase de 8 a 4. O sea, haz de cuenta que un día lo hacía, un día de trabajo lo hacía para generar todo el contenido. En ese entonces solamente hacía infografías. Entonces, hacía el contenido. Entonces, una vez que ya lo tenía, yo buscaba las formas de organizarme durante la semana para publicarlo, para darme 5 minutos y rápido. Entonces lo que hacía era, hacía mi infografía con su descripción en un Word, copiaba, pegaba, subía, pum, rápido, más rápido que podía, para que tampoco me quitara tiempo de antes. Ya hoy en día es un poco distinto la manera. Aún sigo tomando un día completo que diga, ¿sabes qué? Este día es el que tengo menos trabajo, este día voy a hacer todo lo que pueda de contenido. Entonces, con este día ya lo organizas, ya lo puedes publicar automáticamente. Entonces sí está muy complicado. Entonces yo creo que ese es un tip que nos cuesta mucho. Realmente a mí me tomó fácil 2 años en ir desarrollándolo e ir como que tomando el ritmo. Luego surgió la pandemia
Y ahí, por ejemplo, se marcó otro punto importante para mí, que fue que cuando fue la pandemia, yo ya estaba culminando mi doctorado. Entonces tuve que pausar Platicando de la Tierra. Y bueno, Platicando de la Tierra surgió en el 2017 después de esta plataforma que les digo, de donde traté de compartir plantillas, etc. Pero vi que no funcionaba. Hablé con mi novia, mi esposo hoy en día. Y me dijo, pues, si quieres darle otro enfoque. Traté de darle otro enfoque. Ahí nació Platicando de la Tierra. Y arranqué ahí, ¿no? Me tomó fácil 2 años más o menos en tomar un ritmo más o menos bien. Surge la pandemia, nos encerramos y yo tenía que enfocarme en mi tesis de doctorado. Entonces ya ahí sí ya no tenía tiempo en su totalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que organizar todo lo que había producido en 3 años del doctorado, lo tenía que tenía que terminarlo en 1 año así, ¿no? Entonces, más aparte las publicaciones que venían pendientes, más aparte pues todo lo de la pandemia y cuídate y no cuídate, etcétera, ¿no? Entonces, ahí decidí, ¿sabes qué? Tengo que tomar una pausa Platicando de la Tierra. No la estoy haciendo. Ahí sí no encontraba el tiempo. Entonces tuve una pausa y esa pausa a la vez me dije, ¿por qué hice esta pausa? Porque en ese año, justo en el 2020, 2021, inicios del 2021, fue cuando muchos proyectos de divulgación nacieron. Muchísimos. Pero luego dije, ok, ¿sabes qué? Hay que estar tranquilos porque después de que esto pase, vamos a ver realmente cuántos siguen con el ritmo, ¿verdad? Porque ahí es donde se complicaba y se complicaba mucho. ¿Por qué? Porque yo tenía desde el 2017 teniendo un ritmo entre mi trabajo normal y el proyecto y ya sabía cómo manejarlo. Pasa esto de la pandemia, ya empezamos a volver todos a actividades normales y ahí es donde veo que muchos no siguieron tanto con el proyecto. Dije, ok, no encontraron su ritmo bien, ¿no? Qué mal, porque había proyectos muy interesantes y muy buenos que ojalá regresen en algún momento. Tuve la oportunidad de entrevistar a algunos, allí donde están las entrevistas en la página, que espero y si me están viendo que vuelvan, realmente que vuelvan. Es un muy buen momento para hacer divulgación hoy en día. Pero sí, justo Platicando de la Tierra ha sido como que proyecto paralelo que nació de simplemente querer compartir ciencia, o sea, simplemente hablar de lo que sé, sin ningún fin. Hoy en día sí he estado viendo que es un fenómeno muy interesante de discutir, yo creo que a lo mejor después o a lo mejor más adelante, que es que ya hay muchos investigadores que necesitan, no es que quieran, que necesitan hacer divulgación. Y es ahí donde empieza el conflicto, ¿no? Saber si están haciendo divulgación o están haciendo difusión. Que, ojo, son 2 cosas muy distintas. Entonces, sí. Sí ha sido complicado, como les digo. A mí me tomó 1 año y medio, casi 2 años agarrar un ritmo, el cual hoy en día ha incrementado mucho más. Pero el mejor tip y el mejor consejo que yo les puedo dar si quieren arrancar su proyecto de divulgación o ya lo tienen y están topándose con que ya no tienen casi tiempo, es date un momento, respira y reorganízate bien. O sea, ¿por qué? Porque son 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta: la vida personal, la vida laboral y el proyecto. Entonces, sí es como que, ok, ¿sabes qué? A la semana nada más puedo este día para el proyecto y ese día va a ser. Y es todo. Y ahorita ya hay muchas herramientas para organizarse. Entonces eso es una gran ventaja. Es una muy gran ventaja. Pues qué bien que sí te has dado tiempo y tanto tiempo te has dado. Que además lo anunciamos aquí en este podcast de manera pues muy satisfactoria para nosotros, que tienes un curso ya posicionado en la plataforma, ¿no? Que se llama Introducción a la Geoquímica de Rocas Volcánicas, que aparte es de un costo muy accesible y con un material bien resumido, que muchas veces eso limita al estudiante, no encontrar
cursos generales en torno a temas que les interesan, pero que son muy extensos o son de información muy poco actualizada. Entonces, este curso tiene todo lo que necesitamos. Precio accesible, contenido actualizado y pues muchas ganas, ¿no? Muchas ganas de mostrar a la gente interesada en estos temas, pues el contenido que es importante para que puedan afianzar en este sentido, ¿no? De las ciencias relacionadas a la geología y todo lo que tenga que ver con volcanes, etc. Entonces, quien quiera, pues puede dar clic al link de abajo, desde luego, y ver de qué va el contenido, cuántas horas son, entre otros muchos datos. Y ya para finalizar esta charla tan interesante, me gustaría saber qué proyectos tiene doctor Darío a futuro y muy próximos, y algunas palabras que desees dar a las personas que estén interesadas en esta área o a los universitarios, ¿no? En general, que muchas veces necesitamos esas palabras de motivación para poder seguir y sobresalir, ¿no? en cada etapa. Claro. Pues, bueno, mis proyectos se vienen muchas cosas. Ojo aquí, siempre estoy como que tratando de buscar algo que hacer, ¿no? Entonces eso es otra cosa que también necesito a veces, ¿no? En cuestión de Platicando de la Tierra, ahorita formamos parte, de igual forma, Pilar forma parte de la red Sinapsis, y si estoy en lo correcto. Entonces estamos colaborando mucho con la red Sinapsis hoy en día. Entonces se viene próximamente un evento en unas cuantas semanas más. Ahí van a estar para que estén al pendiente, en donde vamos a tener creo que es el primer spoiler alert, donde vamos a tener una gran cantidad. Va a ser casi 4 días, si mal no recuerdo, 4 o 5 días van a ser casi, en donde vamos a tener charlas con divulgadores y científicos de todos los temas. Entonces, para que estén al pendiente ahí, tanto de la red Sinapsis como de Platicando de la Tierra. Se vienen más escritos. Estamos trabajando para, parte de contribuir con Pilap. Voy a tratar de generar algunos otros cursos también para la plataforma. Vamos a seguir teniendo más contenido, y regresa nuestro podcast que se llama Geopláticas con Café. Entonces, en este semestre que queda del año, trataremos de traer la nueva temporada de Geopláticas con Café, que se había tomado una pausita de un semestre. Entonces esperemos ya regresarlo. Y nada, seguir con el contenido de siempre. Vamos a tener más en vivos, vamos a tener más infografías, más presentaciones, etc. Entonces, para que estén ahí al pendiente de Platicando de la Tierra. Y obviamente con distintos escritos, tanto escritos de métodos científicos como escritos ya un poquito más especializados en geología. Entonces, para que estén ahí al pendiente. Y nada, yo creo que para despedirme, de esta forma, a mí me gustaría decirles un mensaje tanto a los chicos que están en la universidad, que están en la carrera, que estén en un posgrado, o que apenas están decidiendo ver qué hacer de su vida. Es primero que nada que estén tranquilos. A veces yo le llamo como caos mental, un caos, pero realmente estos pensamientos que a veces uno mismo se genera, tienen que estar tranquilos. Denle el tiempo, vayan viendo qué realmente quieren hacer, es algo que ustedes quieran hacer, y no se desesperen. Esto es de pausa, esto es de ritmo, de ir siendo muy constante. A veces va a haber momentos muy buenos que te vas a sentir súper feliz, y a veces va a haber momentos malos. Incluso a veces son más momentos malos que buenos, ¿verdad? Pero no se desesperen. Si esto es algo que les gusta, si la academia es algo que les apasiona, si es algo que quieren descubrir, algo que quieren ir desarrollando, háganlo. Incluso si no es en la academia, cualquier cosa que estén haciendo en su vida, si es algo que les gusta, si es algo que les apasiona, háganlo. No va a ser fácil. ¿Van a necesitar trabajar mucho? Sí. A veces
hay suerte, a veces no hay suerte, según como quieras creerlo, como quieras pensarlo. Pero yo siempre he sido muy, en mi caso personal, yo he sido muy consciente de que el trabajo duro en algún momento te va a dar frutos. Pero no se desesperen, chicos, no se desesperen, sigan adelante. Si necesitan hacer una cosa paralelo para desarrollar esto que traen en mente, háganlo. Pero siempre para adelante, ustedes pueden, o sea, por algo es que están en ese camino. Y nada, cuando menos lo esperen, va a pasar lo que quieran que pase. Pero recuerden siempre constancia, trabajo, dedicación y pues paciencia. O sea, eso creo que es lo más importante siempre. Pues muchísimas gracias por darnos este momento para platicarnos de las geociencias y todo lo que conlleva de este perfil tan interesante y cómo has logrado ir desde la ciencia básica hasta lo más aplicado y todo lo que te ha regalado, por supuesto, esta tan interesante profesión. Gracias por todo, gracias a todas las personas que nos ven en este podcast ya muy, muy visitado. No olviden seguir dando like a todas nuestras redes sociales, a nuestra página de YouTube, por supuesto, y pues nos vemos hasta la próxima.